Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el análisis semanal para Nasdaq para esta semana que comienza el 13 de enero del 2025. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer los análisis o el análisis como lo hacemos todos los días en el premercado. Bueno, vamos a arrancar para no demorarnos muchos. Último rompimiento de estructura se daba en esta zona, dejándonos un mínimo en esta zona de abajo. A partir de eso el precio viene haciendo fractalidades alcistas, ¿sí? De esta manera, hace impulso, retroceso, un nuevo impulso, retroceso, impulso, retroceso y un último impulso. Ahora nosotros nos encontramos que el precio está haciendo un retroceso. Nos vamos a enfocar en ese último fractal para poder entender qué es lo que está pasando más cercano al precio. El precio nos hacía esta fractalidad, ¿sí? Alcista. Entendemos que el precio está haciendo un retroceso. Ahora, la zona de posible reacción ya la hizo, ya tuvo la reacción en la zona y ahora se la está pasando de largo. Es la última zona que tenía balance. Tenemos que entender qué es lo que quiere hacer el precio. Sí, venir a buscar los mínimos, ¿sí? Para volver tomar mínimos para hacer un retroceso más profundo, mucho más profundo, ya que la toma con cuerpo de ese mínimo lo convertiría esto en una finalización del rango, en donde nosotros vamos a poder decir mínimo, máximo, vamos a poder tirar un FIBO y marcar zonas importantes que yo entiendo que es esta de acá, por ser la última zona que tiene imbalance de diario, que el precio no lo vino a buscar. Y todo esto que está acá, ser liquidez para esa zona. ¿Sí? Pero bueno, falta mucho para eso. Nosotros nos tenemos que concentrar en lo que está pasando ahí. El precio evidentemente viene haciendo impulsos bajistas, yendo a buscar ese mínimo. Veremos cuando llegue a ese mínimo qué es lo que sucede. Puede pasar que el precio venga a buscar el mínimo, cubra ese imbalance que tenemos en esa zona y vuelva a reaccionar hacia arriba, no rompiendo con cuerpo el mínimo de esta temporalidad. Bueno, vamos a pasar a una temporalidad menor, en este caso la de 4 horas, para poder ver un poquito más claro los movimientos que hay y a encontrar algún detalle que nos diga lo que puede pasar. Bueno, lo entendemos, el precio viene cayendo realmente. El mínimo importante es este, ¿sí? Es un rango de 4 horas, si nosotros lo miramos, de mínimo, rompimiento, mínimo, máximo. El precio viene haciendo compres pullback y lo viene haciendo, a ver, cuando llegó el precio, llegó y rebotó en el bloque de diario, que lo podemos refinar en 4 horas, rebotó ahí, 2 veces lo hizo. Ahora, ¿de dónde viene de arriba? Bueno, viene de un breaker, ¿sí? Que había logrado, el precio había roto estructura arriba y cuando tenía que bajar a buscar esa zona, se la pasó de largo, convirtiéndose en un breaker. Hasta ahí llegó el precio. Nuevamente en el segundo impulso que intentó de hacer hacia arriba, ¿sí? El precio no nos había logrado romper estructura y hizo un retroceso. Bueno, el retroceso fue a tocar una zona de soporte, resistencia, o podríamos marcar el bloque iniciador de todo ese impulso, pero claro que no había roto estructuras a la baja, el mínimo nunca se había roto, así que nosotros no podíamos decir que el precio quisiera seguir bajando, ¿sí? Pero ahora sí estaría rompiendo ya en 4 horas mínimos, así que podemos entender que el precio tiene la intención de bajar. Hay que ver si tiene ganas de romper ese mínimo con cuerpo o tomarle liquidez para cubrir este de abajo que tiene imbalance, o si el precio desde donde está tomándole liquidez a este mínimo, que es el mínimo de un order block decisional, empieza a retroceder. Bien, sigue siendo máximo de estructura esto de acá, ¿sí? Porque si entiendo que acá me está rompiendo con cuerpo, bueno, el máximo sería ese. Y el precio hizo impulso, retroceso, impulso. Esto que está acá podría ser, vamos a marcarlo así, un decisional. Yo voy a sacar esto de acá. Y arriba también podríamos tener bloques, pero están todos mitigados, no hay imbalance, nada. Zona importante acá arriba, ver qué pasa cuando el precio llegue ahí. Y bueno, si en la apertura de mañana sigue bajando, veremos qué pasa. Vamos a
achicarnos de temporalidad para poder ver los últimos movimientos que nos hizo el precio. Vamos a ir a 60 minutos. ¿Sí? Antes de seguir con este video, les voy a pedir que si están viendo este video, lo frenen un segundo, denle me gusta, nos ayudan mucho para seguir creciendo. Y también a todas esas personas que no están suscritas al canal pero les gusta este contenido, suscríbanse, no cuesta nada y nos ayudan mucho para que llegue a otras personas. Bueno, hasta ahí nomás, vamos a seguir. Fíjense, el precio cuando llegó al bloque fue haciendo fractalidades alcistas, venía haciendo fractalidades bajistas, nos rompe esta zona, nos deja al mínimo, nos deja al máximo. Bien, cuando llegó el breaker el precio empieza a caer nuevamente, llega a la zona, le toma liquidez, no lo logra romper, intenta de subir nuevamente y es acá donde yo digo que el precio rebotó en una zona de soporte y resistencia, ¿sí? Hasta ahí llegó. Y nuevamente se empieza a impulsar, pero esta segunda vez sí logró romper estructura. Entonces nosotros podemos pensar que el precio viene hace este rompimiento, nos deja ese de allá arriba al máximo, ¿sí? Esto es un decisional que decide romper la estructura, que por supuesto se podría refinar, ¿sí? Uno lo podría refinar de esta manera, porque no, entendería que allá arriba ya está todo mitigado, ¿no? Que el precio ya llegó a esa zona. Bueno, ya veremos cuando llegue ahí el precio. Mientras tanto, nosotros estamos en una fractalidad bajista y es en donde nos tenemos que enfocar ahora. ¿Sí? El precio nos rompía estructura en esta zona, nos dejaba este máximo. ¿Sí? El precio llega hasta esta zona, ¿sí? Vuelve a romper y voy a marcar este de acá, ¿no? A ver, Gaby, pero ¿por qué marcas ese? No entiendo. Bueno, lo miremos bien a detalle para que entendamos qué es lo que venía haciendo el precio. El precio me rompe acá. Hace un retroceso antes de... Primero el precio viene y le toma liquidez y recién va y llega al bloque en el que podría reaccionar, ¿sí? Luego de la toma de liquidez. Entonces, una vez que llega al bloque, recién el precio decide bajar y romper nuevamente el mínimo que había dejado cuando intentó de subir. Entonces yo voy a entender que este es el siguiente rompimiento y que tiene como máximo esto de acá. Bueno, el precio volvió a hacer un retroceso que entiendo que llegó a... Tomó liquidez, más que todo no había un orden claro y vuelve a romper estructura luego de ese retroceso en esta zona, dejándome este máximo. Entonces para mi criterio ese último fractal es el más interesante y es el que nos sirve de guía para temporalidades menores, ¿sí? El precio desde acá rompe la estructura, cae, llega hasta esta zona y empieza un retroceso. Bueno, vamos a ver esto a una temporalidad menor, que es en donde queda, vamos a ver o vamos a encontrar más detalles. Pasemos por 15 minutos y veamos qué es lo que está pasando en esa zona. Bueno, fíjense acá qué interesante. El precio sale desde acá arriba, tomando por supuesto, haciendo un bojo a la baja, haciendo fractalidad, rompe, llega hasta esta zona, hace un pequeño retroceso y vuelve a hacer un impulso. No es más que un fractal y que el precio ha respetado el día viernes. El precio terminó respetando este fractal, ¿sí? Vamos a dejarle el mínimo acá donde va. Bueno, entendemos que el precio llegó a esta zona y tuvo reacción a la baja. Ahora, lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Obviamente había imbalance y había liquidez. Esto es lo que pensábamos que podía pasar el viernes y bueno, de hecho terminó pasando. Ahora el precio está reaccionando a la baja. Y lo que nosotros queremos entender, si yo marco el fractal completo de H1, que para mí es el rango de 15, y el precio hizo un retroceso hasta esta zona solamente, y desde acá se empieza impulsando, ¿qué es lo único que nos va a confirmar que el precio quiere seguir cayendo? El rompimiento de este mínimo, ¿sí? Que el precio siga cayendo en la madrugada y ya venga y rompa este mínimo, ¿sí? Es lo único que nos va a poder confirmar de que el precio quiere seguir cayendo. ¿Por qué, Gaby? Y porque el precio, si yo tiro un fibo del máximo al mínimo del rango,
Si simplemente llegó a la zona del 60%, es una zona de reacción, pero me dejó muchísimo imbalance en esta zona de arriba que el precio podría ir a buscar. Ahora, si el precio en apertura del viernes no logra hacer un bajo más bajo y empieza a romper fractalidades al alza, bueno, yo voy a entender que va a venir a buscar intentar de cubrir ya sea order block extremo o este order block que tiene todo el imbalance siguiente, ¿sí? Hasta ahí. Todo este imbalance acá que el precio se devuelve hasta esta zona antes de seguir bajando. Ya lo veremos. Si el precio nos vuelve a romper estructura, de todas maneras yo voy a pensar de que el precio podría manipular hacia arriba para recién seguir bajando. Estamos en una estructura bajista en temporalidades de H1 y M15 y estamos en estructuras alcistas en diario y H4. Bien, el precio está en proceso de toma de decisión, así que hay que seguirlo de cerca a ver qué quiere hacer. Fíjense que estamos cerca de que la estructura de H4 se termine y la estructura de diario o el fractal de diario alcista también se terminen. Esta línea que está acá es una de las más importantes en este momento y la vamos a tener en cuenta. Vamos a poner, es así. Bueno, si el precio nos rompe esta línea, bueno, entenderemos que el fractal es bajista y veremos si acá no tenemos una reacción al alza. Si el precio sube, veremos si acá no tenemos reacciones a la baja nuevamente. Ya rompiendo, volvemos adentro de un retroceso mucho más profundo que podría ser a estas zonas de arriba. Bueno, no hay mucho más que decir, hay que esperar el lunes. A ver, o apertura del domingo, madrugada, y hacemos premercado nuevamente el lunes y actualizamos el análisis según lo que el precio nos haya hecho. Bueno, los invito a todos, ya saben, a darle me gusta al video, a suscribirse y también en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan ir a sumar, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas a través de Zoom. Solamente tienen que estar en el Telegram para que se puedan sumar gratuitamente y hacer este mismo análisis que acabo de hacer con nosotros en vivo y hacer sus preguntas y poder sacarse sus dudas. Están todos invitados, chicos. Bueno, nada más. Nos vemos nuevamente mañana. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.